El 8 de mayo de 1945, la Segunda Guerra Mundial terminó oficialmente en Europa con la rendición incondicional de Alemania. Pero para los líderes nazis, esto no fue el final. Mientras el mundo celebraba el fin del conflicto, ellos comenzaron su huida o enfrentaron las consecuencias de sus actos. ¿Qué pasó con los hombres que lideraron uno de los regímenes más oscuros de la historia? Algunos, como Adolf Hitler, nunca enfrentaron la justicia. En su búnker en Berlín, y rodeado por un país en ruinas, Hitler se quitó la vida junto a su pareja, Eva Braun, el 30 de abril de 1945. Los soviéticos fueron los primeros en llegar a las ruinas del búnker, y el destino exacto de sus restos ha estado rodeado de misterio y especulaciones desde entonces. Sin embargo, su muerte dejó a otros altos mandos nazis en la mira de los aliados. Hermann Göring, el comandante de la Luftwaffe y uno de los más cercanos a Hitler, intentó negociar con los aliados para salvarse. Se entregó voluntariamente a las fuerzas estadounidenses, creyendo que podría usar su influencia para alcanzar un trato favorable. Sin embargo, lo que le esperaba era el juicio de Nuremberg. Durante estos procesos históricos, Göring intentó justificar sus acciones, pero las pruebas en su contra eran abrumadoras. A pesar de ser condenado a muerte, logró burlar su ejecución tomando cianuro en su celda. Otros líderes como Heinrich Himmler, el arquitecto de las SS y uno de los responsables directos del Holocausto, también buscaron escapar de la justicia. Himmler intentó pasar desapercibido disfrazándose como un soldado común y escapando al norte de Alemania. Sin embargo, fue capturado por fuerzas británicas en mayo de 1945. Al igual que Göring, Himmler eligió el suicidio antes que enfrentar un juicio. Tragó una cápsula de cianuro durante un interrogatorio y murió poco después. No todos los altos mandos nazis optaron por el suicidio. Rudolf Hess, por ejemplo, había sido capturado mucho antes de que terminara la guerra. En 1941, Hess voló a Escocia en un intento fallido de negociar la paz con el Reino Unido. Fue arrestado inmediatamente y permaneció prisionero durante toda la guerra. En Nuremberg, Hess fue condenado a cadena perpetua y pasó el resto de su vida en la prisión de Spandau. Su muerte en 1987 sigue siendo objeto de teorías de conspiración, ya que muchos dudan de la versión oficial de que se suicidó. Otro caso intrigante es el de Karl Donitz, sucesor de Hitler como jefe de Estado durante los últimos días del Tercer Reich. Donitz lideró un gobierno breve con el objetivo de negociar una rendición parcial a los aliados occidentales mientras continuaba combatiendo a la Unión Soviética. Fue capturado por las fuerzas aliadas y condenado en Nuremberg a 10 años de prisión, siendo liberado en 1956. Tras el final de la guerra, los aliados decidieron que los responsables del Tercer Reich debían rendir cuentas ante el mundo. Así, en noviembre de 1945 comenzaron los juicios de Nuremberg, un evento sin precedentes en la historia moderna. Por primera vez, los líderes de un país derrotado fueron juzgados por crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y crímenes de agresión. 22 altos mandos nazis se sentaron en el banquillo de los acusados. Entre ellos estaban Joachim von Ribbentrop, el ministro de Asuntos Exteriores, Albert Speer, el arquitecto del Tercer Reich, y Wilhelm Keitel, jefe del alto mando de las Fuerzas Armadas. Las pruebas presentadas por la Fiscalía fueron impactantes, documentos, películas y testimonios que exponían los horrores del Holocausto y la brutalidad del régimen nazi. El juicio también puso de manifiesto la diversidad de reacciones entre los acusados. Algunos, como Albert Speer, admitieron sus crímenes y expresaron remordimiento. Speer, quien supervisó el uso de trabajo esclavo para mantener la maquinaria de guerra alemana, logró evitar la pena de muerte y fue condenado a 20 años de prisión. Otros, como von Ribbentrop y Keitel, se mantuvieron desafiantes hasta el final y fueron condenados a muerte. Entre los juicios menos conocidos está el caso de Hjalmar Schacht, un economista que ayudó a financiar la maquinaria de guerra nazi pero que se distanció del régimen en los últimos años. Schacht fue absuelto, lo que generó controversia y preguntas sobre la profundidad de la justicia aplicada en Nuremberg. La ejecución de las sentencias tuvo lugar el 16 de octubre de 1946. Aquellos condenados a la horca fueron llevados al cadalso una noche fría y silenciosa. Sin embargo, incluso en la muerte, hubo controversias. El cadalso fue mal diseñado, y algunos de los condenados sufrieron muertes agónicas.
Además, los cuerpos fueron cremados y sus cenizas esparcidas en un río para evitar que sus tumbas se convirtieran en sitios de culto. Los juicios de Nuremberg también establecieron principios legales que aún hoy influyen en el derecho internacional. La idea de que los líderes de un país pueden ser responsabilizados por sus crímenes sentó las bases para tribunales internacionales como el de La Haya. Pero, más allá de su importancia legal, los juicios también dejaron una pregunta en el aire: ¿realmente se hizo justicia con todos los culpables? Mientras algunos líderes nazis enfrentaban la justicia, otros lograron escapar. Adolf Eichmann, el arquitecto logístico del Holocausto, huyó a América del Sur utilizando rutas clandestinas conocidas como las Ratlens. Estas rutas eran operadas por redes de simpatizantes nazis, y en algunos casos, por autoridades de la Iglesia que creían que ayudaban a refugiados políticos. Eichmann vivió durante años en Argentina bajo una identidad falsa hasta que fue capturado por el Mossad en 1960. Fue llevado a Israel, donde enfrentó un juicio histórico que terminó con su ejecución. Josef Mengele, conocido como el Ángel de la Muerte por sus experimentos médicos en Auschwitz, también escapó a Sudamérica. Mengele vivió en Brasil y Paraguay durante décadas, protegido por redes de simpatizantes. A diferencia de Eichmann, Mengele nunca fue capturado. Murió ahogado en 1979 mientras nadaba en una playa brasileña, llevando sus secretos a la tumba. Entre las historias menos conocidas está la de Alois Brunner, un estrecho colaborador de Eichmann que supervisó la deportación de judíos a campos de exterminio. Brunner escapó a Siria, donde vivió bajo protección del gobierno hasta su muerte en los años 2000. Nunca enfrentó la justicia. Hubo también quienes buscaron redimirse o reconstruir sus vidas en el anonimato. Albert Speer, tras cumplir su condena, escribió libros sobre su tiempo en el Tercer Reich, intentando distanciarse del régimen. Aunque sus memorias tuvieron éxito, muchos historiadores lo acusan de minimizar su papel en los crímenes nazis. El destino de los líderes nazis también tuvo un impacto en la sociedad alemana. Durante años, Alemania luchó por enfrentar su pasado. El proceso de desnazificación, liderado por los aliados, buscó purgar al país de la ideología nazi. Sin embargo, muchos exfuncionarios lograron integrarse en la nueva sociedad alemana, lo que generó debates sobre la verdadera profundidad de la justicia. A pesar de todo, las historias de aquellos que escaparon, enfrentaron juicios o buscaron redimirse siguen siendo un recordatorio poderoso. Nos enseñan que la justicia puede ser esquiva, pero la memoria histórica es esencial para aprender y evitar que los errores del pasado se repitan. Mientras los nombres de Adolf Hitler, Heinrich Himmler y Hermann Göring ocupan los titulares de los capítulos más oscuros de la historia, muchos líderes nazis menos conocidos siguieron caminos igualmente impactantes, aunque menos publicitados. Desde figuras que lograron escapar hasta aquellos utilizados estratégicamente por los aliados, sus historias ofrecen una perspectiva más compleja del final del Tercer Reich. Los líderes que desaparecieron entre las sombras, uno de los casos más intrigantes es el de Hans Kammler, un alto oficial de las SS que supervisó la construcción de los campos de concentración y las fábricas subterráneas donde se producían las armas secretas del régimen, como los cohetes V-2. Kammler desapareció en los últimos días de la guerra, y su destino sigue siendo un misterio. Algunos informes sugieren que se suicidó, mientras que otros indican que fue capturado por los aliados y utilizado en proyectos secretos relacionados con tecnología militar. Otro líder menos conocido es Wilhelm Stacker, quien desempeñó un papel clave en la conferencia de Wannsee, donde se planificó la solución final. Stacker fue arrestado después de la guerra y juzgado en Nuremberg, pero a diferencia de otros líderes, recibió una sentencia relativamente leve. En los años posteriores, Stacker trabajó como abogado en Alemania Occidental, evitando en gran medida la atención pública. En el ámbito militar, Walter Funk, ministro de Economía del Tercer Reich, es otro ejemplo interesante. Condenado a cadena perpetua en Nuremberg, fue liberado en 1957 por motivos de salud. Su participación en el saqueo económico de Europa y su rol en la financiación del Holocausto lo convirtieron en una figura simbólica del aparato económico nazi, aunque evitó el nivel de escrutinio que recibieron otros líderes. La caída de los líderes nazis dejó a la sociedad alemana enfrentando una incómoda realidad, el papel de la culpa colectiva. Para muchos alemanes comunes, el colapso del régimen fue una liberación, pero también una fuente de vergüenza.
Las imágenes de los juicios de Nuremberg y la exposición de los horrores del Holocausto llevaron a una reflexión nacional, aunque este proceso fue desigual. Durante las primeras décadas de la posguerra, gran parte de la población alemana adoptó una postura de silencio. Este fenómeno, conocido como el silencio generacional, permitió a muchos exfuncionarios nazis integrarse en la vida civil sin ser cuestionados. Sin embargo, movimientos estudiantiles en los años 60 comenzaron a exigir transparencia y justicia, reabriendo casos y presionando al gobierno para que actuara contra los perpetradores restantes. El caso de Albert Speer, conocido como el nazi bueno, debido a su aparente arrepentimiento en los juicios de Nuremberg, ilustra la complejidad de esta dinámica. Speer admitió su responsabilidad general, pero minimizó su conocimiento sobre el Holocausto. Su autobiografía se convirtió en un éxito de ventas, alimentando un debate sobre la sinceridad de su arrepentimiento y el deseo de la sociedad alemana de encontrar figuras nazis redimidas. Después de la guerra, los aliados no solo se centraron en castigar a los líderes nazis, sino también en utilizar a algunos de ellos para sus propios intereses. La Operación Paperclip es el ejemplo más famoso. Este programa secreto estadounidense llevó a más de 1,600 científicos nazis, incluidos miembros del partido, a trabajar en proyectos militares y espaciales en Estados Unidos. Entre ellos estaba Wernher von Braun, quien desempeñó un papel crucial en el desarrollo del programa espacial estadounidense, a pesar de su pasado en el desarrollo de cohetes V-2 para el Tercer Reich. En la Unión Soviética, una estrategia similar se llevó a cabo bajo el nombre de Operación Osoaviakim, donde miles de ingenieros y científicos alemanes fueron transferidos a la fuerza para trabajar en proyectos soviéticos. Estas acciones generaron controversia y preguntas sobre la moralidad de aprovechar el talento de individuos que habían participado en crímenes de guerra. Para muchos líderes nazis, las rutas de escape conocidas como Ratlens ofrecieron una forma de evitar la justicia. Estas redes clandestinas, facilitadas en algunos casos por clérigos simpatizantes o corruptos, ayudaron a figuras como Josef Mengele y Adolf Eichmann a huir de Europa. Josef Mengele, conocido como el Ángel de la Muerte por sus experimentos médicos en Auschwitz, escapó primero a Argentina y luego a Paraguay y Brasil. Durante décadas, Mengele vivió bajo identidades falsas, protegido por simpatizantes. Su muerte en 1979 marcó el final de una de las cacerías más largas de la posguerra. Adolf Eichmann, arquitecto logístico del Holocausto, también huyó a Argentina utilizando documentos falsos proporcionados por el Vaticano. Sin embargo, a diferencia de Mengele, Eichmann fue capturado por el Mossad en 1960 y llevado a Israel, donde fue juzgado y ejecutado en 1962. Su juicio se convirtió en un hito en la memoria del Holocausto, mostrando al mundo las atrocidades nazis a través de testimonios desgarradores. Los líderes nazis capturados revelaron en sus juicios aspectos psicológicos fascinantes. Hermann Göring, por ejemplo, mostró un carácter carismático y desafiante durante el juicio, intentando manipular a los jueces y negar su responsabilidad directa. Por otro lado, figuras como Rudolf Höss, comandante de Auschwitz, mostraron una desconexión inquietante entre su humanidad aparente y los crímenes que supervisó. Estos juicios también dejaron claro que muchos líderes nazis se percibían a sí mismos como víctimas. Argumentaban que solo seguían órdenes o que actuaban en interés de Alemania. Este tipo de racionalización, conocida como obediencia ciega, sigue siendo un tema de estudio en psicología social y ética. La historia de los líderes nazis menos conocidos, sus destinos y los sistemas que los protegieron o utilizaron, nos deja importantes lecciones. Nos recuerda la importancia de la justicia, la transparencia y la vigilancia para evitar que ideologías similares vuelvan a ganar terreno. En última instancia, estas historias también subrayan la resiliencia humana, tanto de las víctimas que lucharon por la justicia como de las sociedades que trabajaron para enfrentarse a su pasado, incluso cuando era más fácil ignorarlo. Cada nombre, cada juicio y cada fuga nos obliga a reflexionar sobre cómo enfrentamos los errores del pasado y construimos un futuro más justo.